y las recomendaciones que tenemos para trabajar en medio de esta pandemia que estamos viviendo con el coronavirus. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado mucha información sobre esto, otros no tanto, pero en el día de hoy nuestro objetivo es realmente compartir con ustedes esta información y de alguna manera dialogar acerca de esto. Pero el formato que tenemos en el día de hoy, para que ustedes sepan, estamos utilizando el Zoom, como ustedes saben. En la parte de abajo de su área donde están todas las caras de todos los que estamos en la cámara y tienen al lado izquierdo o quizás tienen frente a ustedes una presentación que vamos a estar utilizando. Esta presentación tiene vasta información sobre lo que vamos a hablar en el día de hoy. Esta presentación o PowerPoint, como le llaman en inglés, va a estar disponible para todos ustedes al terminar esta presentación. Jacqueline les va a compartir esta presentación para que la tengan con referencias, recursos y otros enlaces donde ustedes pueden obtener aún más información de lo que vamos a hablar en el día de hoy. También quería mencionarles que a la parte de abajo de sus screens o de su pantalla tienen algunos iconos donde pueden ver que en este momento tenemos 12 participantes en esta junta. Si presionan esto van a ver el nombre de las personas que están aquí o cómo se identifican electrónicamente. También lo que se refería a Jacqueline o Jackie es el chat, C-H-A-T. Si presionan y luce como una pantalla de televisión o algo así, en la parte de abajo como una pizarra para aquellos que son de mi generación. Y ahí pueden presionar y escribir sus mensajes. Una vez escriban el mensaje o la pregunta, presionan el botón que dice Enter y eso pues podemos verlo. Después tenemos otra cosa que se llama Share Screen y en esta ustedes pueden decidir si esta lo está utilizando Jacqueline en este momento para poder compartir con nosotros la presentación. Y el último, está una que se llama Record, que es grabar. Eso también lo está utilizando Jacqueline, no tenemos que presionarlo. Pero la última son reacciones, donde usted puede, si está de acuerdo con algo que digamos acá, tiene algunas opciones. Si no les gusta, pueden poner la cara con las lágrimas, etcétera. Es para que puedan utilizarlo a su conveniencia. En el lado izquierdo van a ver Mute y Stop Video. Es donde podemos mostrar la cámara y también donde nos podemos poner en silencio. Y les pido a todos que pues, nos pongamos en silencio en este momento para poder escuchar la presentación que vamos a hacer. Yo voy a compartir con ustedes mucha información y vamos a hacer como 3 pausas. Una primera para hablar un poco acerca de los síntomas del coronavirus y otra pausa más adelante para hacerle otra pregunta. Yo voy a utilizar el chat para poder también reflexionar con ustedes. Y al final es la tercera pausa, es cuando Jacqueline va a capturar todas las preguntas que ustedes tengan y vamos a poder dialogar más. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Entonces, para practicar, si usted desea, es totalmente voluntario, utilice el chat y ponga allí su primer nombre si se siente cómodo. Quizás puede utilizar su nombre y su apellido como usted desee. Y si usted es un proveedor de cuidado infantil que trabaja en un centro, que trabaja en casa con niños, con licencia, o como un proveedor FFN, que es de familia, amigos y vecinos. Y mientras escuchamos o vemos todas estas respuestas, yo voy a comenzar con la presentación con la ayuda de Jacqueline. Jacqueline, adelante. La próxima. Sí. Sí. Vamos. El objetivo de esta presentación, otra vez mi nombre es Marisol Chiclana Ayala con el Departamento de Salud. Soy la persona de enlace y la líder del grupo que dirige los esfuerzos en respuesta al coronavirus, trabajando directamente con la comunidad hispana Latinx en todo el estado de Minnesota
Y esta presentación se está haciendo en colaboración con la Oficina de los Niños o el Minnesota Children's Cabinet y Think Small. Y en esta mañana agradecemos mucho su presencia y su participación en esta presentación. Y el objetivo de la misma es que podamos considerar y compartir con ustedes algunas recomendaciones adicionales y la guía para los programas de cuidado infantil, como programas en la casa, programas que son hechos en centros, también programas que son de pre-K o pre-kinder en escuelas privadas y públicas, algunos programas Head Starts o todos los programas Head Start y Early Head Starts, centros de cuidado infantil privados y otros lugares como centros de cuidado infantil y otras personas que nos acompañan el día de hoy en otras categorías como cuidado en casa o de amigos, familia, amigos y vecinos. Siguiente. Es importante, antes de que comencemos a hablar del coronavirus o de las prácticas y las guías que vamos a compartir con ustedes, que estas guías que estamos compartiendo son requeridas o son algo que se espera que se haga en algunos lugares, por ejemplo, centros de cuidado infantil. No es una recomendación nada más. Ellos están obligados a seguir estas recomendaciones y guías para su desempeño, al igual que aquellos proveedores que cuidan niños en casa con licencia, tienen una obligación de seguir las recomendaciones establecidas por el CDC, la Oficina de Control y Prevención de Enfermedades a nivel nacional, y también por el Departamento de Salud aquí en Minnesota. Pero para comenzar, gracias a todos los que han compartido su información en el chat, quiero compartir que el coronavirus es un virus que comenzó, es nuevo, es un virus que estamos aprendiendo sobre él lo descubrieron en el año 2019, por eso le dicen el COVID-19 o el coronavirus. Y ha presentado muchas situaciones, no tan solo a la comunidad hispana latina, pero a todas las comunidades aquí en Minnesota, a través de la nación y obviamente a través del mundo entero. En este momento lo que estamos es enfrentando una pandemia a nivel mundial y este coronavirus tiene algunos síntomas que ustedes han escuchado, pero que debemos revisarlos con ustedes el día de hoy. Es un virus que es muy contagioso y que causa algunos síntomas como fiebre, tos frecuente, dolor de cabeza, dolor muscular, también dificultades para respirar, la falta del sabor y el olor, y otros síntomas que poco a poco hemos aprendido que están relacionados directamente al coronavirus. Como ustedes saben, también hay otras enfermedades que tienen algunos de estos síntomas, pero el coronavirus lo hemos distinguido mayormente por su alto riesgo para la transmisión entre comunidad y también por algunos síntomas que son particulares de este virus, como la falta o la dificultad para respirar, la pérdida del sabor y el olor, y fiebre, relacionado con la fiebre y la tos frecuente y otras cosas también. Hemos aprendido recientemente que también algunas personas son positivas con el coronavirus y no presentan ningún síntoma. Así que es un virus nuevo, seguimos aprendiendo todos los días sobre este virus y es importante que nos mantengamos informados sobre este virus, y si pensamos que en algún momento tenemos algunos de estos síntomas, que busquemos la forma de tomar la prueba y que podamos saber y confirmar si en efecto tenemos el coronavirus o no, para poder no tan solo protegernos a nosotros, pero también proteger a nuestra familia, a los niños a quien cuidamos y a nuestra comunidad. Una última cosa en esa área es que en el día de hoy tenemos números que son en el estado de Minnesota a una cantidad de 94,189 casos. Hemos visto un alza en los casos positivos. Hay varios factores para esto. Uno de ellos es que, bueno, más personas están obteniendo este virus,
pero también hemos brindado oportunidades adicionales para que las personas puedan encontrar pruebas a través de todo el estado, haciendo esto más fácil el poder saber si alguien tiene o no el virus. Y lamentablemente también tenemos que informar en todos nuestros la información que compartimos, que en el estado de Minnesota lamentablemente hemos tenido 1.994 muertes a causa de este virus. ¿Alguna pregunta sobre el coronavirus antes de que hablemos de las prácticas preventivas diarias? Por favor, utilicen su chat para que Jackie pueda ayudarnos con sus preguntas. Al encontrarnos con este coronavirus que es nuevo, hemos desarrollado un número de recomendaciones y de guías para apoyar a todos los que estamos trabajando y en la comunidad. Para algunas de las prácticas que son bien importantes y que lo más seguro ustedes han escuchado muchas veces es esto de lavarse las manos con frecuencia, que no es algo que sea nuevo para proveedores de cuidado infantil. Eso es parte de la práctica de lo que hacemos a diario y varias veces al día. Pero hay un énfasis muy grande en que tratemos de lavarnos las manos con agua y jabón por 20 segundos, siguiendo una rutina que establece la oportunidad de que el lavado de manos cubra toda la área de las manos y que pueda ayudar a prevenir cualquier contagio. También se recomienda que limpien y desinfecten todas las áreas. También sabemos que esta es una área que estamos muy acostumbrados a hacer, pero en esta ocasión estamos enfatizando la importancia de limpiar las áreas que más utilizamos con muchísima más frecuencia. ¿Han notado un cambio en la rutina de limpieza y cómo se ha enfatizado esto durante el día, no tan solo en la mañana y en la tarde como se hacía en el pasado, pero durante el día como una práctica muy importante de limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia durante todo el día? También el cubrirse la tos o la boca y la nariz al toser o cuando se estornuda. Y en este momento, en el estado de Minnesota, tenemos una orden ejecutiva que requiere que todos nosotros utilicemos una mascarilla para cubrir la nariz y la boca para evitar o tratar de proteger a personas en la comunidad o personas alrededor suyo. Esa mascarilla que se está pidiendo que se utilice es para parar el posible contagio que usted pueda tener si es que tiene el coronavirus. Y también se dice que los bebés y niños menores de 2 años no tienen que utilizar esto y también personas que por alguna razón médica no pueden utilizar mascarillas, están extensos de esta orden ejecutiva. Siguiente. Aquí vemos algunos de los ejemplos y de la promoción y de las hojas informativas que hemos tenido y que hemos visto en la televisión, en los lugares donde trabajamos y en otras entidades a las que vamos hablando de lo mismo que estamos hablando. Una recomendación que no mencioné anteriormente y que es muy importante es el distanciamiento social, el mantenerse a 2 metros o a 6 pies de distancia de otras personas con las que usted no vive. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que el contagio ocurra tiene mucho que ver con el acercamiento de las personas que no comparten en el lugar. Entonces, para tratar de mitigar esto, estamos pidiéndole a las personas que por favor mantengan un distanciamiento social de 2 metros o 6 pies de distancia, al igual que si se sienten enfermos, si tienen alguno de estos síntomas que pudiera estar relacionados al coronavirus, que por favor se queden en casa y le dejen saber a su empleador de esta posibilidad para que todos estén protegidos. Siguiente. Esta parte de revestimiento facial o el cubrebocas y el protector de cara
Ustedes lo más seguro ya lo han visto, son las mascarillas que utilizamos y también el protector facial que utilizamos para protegernos y proteger a otros. Cuando se requiere esta cubierta, se requiere que todo el personal de un entorno de cuidado infantil, es decir, un centro, utilice una cubierta facial en las áreas comunes para proteger a las personas a su alrededor. Y también se pide que cuando estemos compartiendo un lugar adentro, que esa protección exista para que podamos protegernos unos a los otros. Algunas personas que trabajan en casa y trabajan con los niños, también se les recomienda que utilicen el cubrebocas para seguir protegiendo a los niños con los que trabajan. Pero sabemos que dentro de lo que estamos haciendo en el cuidado infantil, también se recomienda el que nos mantengamos en grupos pequeños o con las mismas personas en todo momento para evitar que haya un cruce o un contagio o un posible contagio con otros grupos en el centro. Siguiente. Se exige que a los niños enfermos y el personal que se queden en casa. Esta recomendación es bien importante y queremos que todos la sigan, tanto aquellas personas que trabajan en centro como los que trabajan en casa con niños, como los que trabajan en otros programas de educación temprana y cuidado infantil. ¿Por qué? Porque es importante que una vez usted reconozca que tiene síntomas de coronavirus o que quizás estuvo en contacto con alguien que es positivo para el coronavirus, que usted trate de separarse de otras personas con las que pudieran contagiarse o que puedan realmente recibir ese impacto por este nuevo virus que es muy contagioso, como dijimos anteriormente, y que puede causar muchos síntomas que afectan nuestra salud. Entonces le pedimos que se comunique con los padres acerca de la importancia de dejar a los niños en la casa si presentan fiebre, si presentan alguno de estos síntomas conocidos y relacionados al coronavirus. También que el personal sepa de esta información, es decir, todos ustedes que trabajan en el centro, la casa con niños, deben saber de la importancia de monitorear su salud y síntomas o posibles síntomas relacionados a este virus. Se pide que se establezca procedimientos para asegurar que todos en el cuidado infantil estén seguros y que puedan saber que si en algún momento se enferman, deben quedarse en casa para proteger a los demás. También se pide que se mantengan a los niños y aquellos que quizás presentan síntomas separados del cuidado infantil, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, cuando uno encuentra que algún niño, alguna persona que trabaja en el centro presenta algún síntoma. Mientras está trabajando, se pide que haya un plan, que haya un lugar dentro de la facilidad o en la casa que se pueda separar a ese niño o a esa persona en lo que otras medidas pueden tomarse. Y se pide también que solo permita que el personal y los niños regresen cuando estén listos para hacerlo. Y en un rato vamos a hablar de cuántos días y cuán rápido pueden regresar las personas al programa de educación temprana y cuidado infantil. Siguiente. Tengo un plan. Esto es como así que como mi familia, así como su familia, es importante que en este momento tengamos un plan para enfrentar esta pandemia y lo que pudiera ocurrir si alguien con quien usted trabaja o si a usted le toca tener el virus. Por favor, planifique su lugar, su espacio y determine cuál sería su plan dentro de su casa, si trabaja en su casa o en la guardería o en el centro donde trabaja. ¿Cuál sería el lugar ideal para tener un área de aislamiento a donde pudiera utilizar si alguien, un niño, se enferma? Esté preparado, así como esta presentación, hay otras guías en español, mucha información que la oficina
para la prevención de enfermedades está brindando el Departamento de Salud. Manténgase informado de cómo seguir, hacer este plan y también cómo hacer otras cosas como las recomendaciones de desinfectar su lugar de trabajo o de mantenerse en aislamiento si está enfermo. Si un niño está enfermo y ha sido aislado, limpie y desinfecte las superficies, el área o la habitación donde este niño estuvo una vez se haya ido a la casa. Así que aunque ya usted tenga un plan de desinfectar y limpiar las áreas y las superficies, si hay algún niño que presenta síntomas del coronavirus, hay un énfasis en que inmediatamente se aísle al niño y que también una vez el niño se lo lleven a la casa, que se limpie todas las superficies y el área donde este niño estaba hasta ese momento. Si se confirma que un niño tiene COVID-19 o el coronavirus o un miembro del personal, es importante que se comuniquen con el Departamento de Salud de Minnesota y hay una línea y un correo electrónico donde programas de educación temprana y cuidado infantil deben comunicarse para decir sobre casos positivos del coronavirus. Siguiente. Este es otro visual que tenemos disponible que ustedes pueden tener acceso, que es donde se explica la importancia de mantener el distanciamiento social. Yo sé que esto aplica más a nuestra interacción en comunidad que cuando trabajamos con niños, pero es importante recordar que para aquellos que trabajan en centros y donde hay más de un aula y muchos grupos de niños, es importante mantener ese distanciamiento social entre grupo y grupo. Es decir, la maestra, los asistentes trabajan con un grupo de niños y están con ellos en este momento por el coronavirus. Están haciendo los planes donde ellos se mantienen unidos durante todo el día para tratar de evitar que se interactúe con otros grupos y haya unos grupos muy grandes en la misma área. Entonces, pero este distanciamiento social también se está pidiendo que las personas que trabajan en centros que comparten lugares comunes, pasillos, baños, cocinas, que también mantengan ese distanciamiento social. Y yo sé que a veces es un poco difícil porque nuestra forma de ser, nuestra interacción con compañeros requiere el que se comparta no tan solo el espacio, pero que podamos hacer planes juntos y todo lo demás. Se está pidiendo que por favor durante esta pandemia ese distanciamiento social se mantenga lo más cercano posible a lo que se recomienda, los 6 pies de distancia, aun cuando trabajamos con compañeros, aun cuando estamos con otras personas que conocemos, se pide que ese distanciamiento social se mantenga para protegernos todos. Siguiente. Y pedimos, ¿y cómo hacemos esto del distanciamiento social? Decimos en el caso del cuidado infantil, de ser posible, las clases deben incluir el mismo grupo de niños todos los días, con la misma maestra y el mismo asistente, moviéndose a través de las diferentes actividades juntos, aún cuando se come, cuando se va afuera a jugar, que haya que el grupo se mantenga unido. También durante esta pandemia se pide que se cancele o se posponga eventos especiales donde muchas personas a veces se reúnen y donde traemos a todas las familias quizás para que se conozcan o celebren algo o que puedan ver algún tipo de presentación de parte de los niños. Este tipo de evento en este momento se pide que se cancele para evitar el posible contagio o transmisión de comunidad. Se pide que también que se evalúe si es necesario modificar o suspender actividades grupales diarias para mantener a los niños separados y sabemos que estas estrategias específicamente se refieren a personas que trabajan en centros o en programas de cuidado infantil y educación temprana, donde hay muchos grupos o varios grupos, pero se sigue recomendando que dentro de esto
pues se mantenga, por ejemplo, la hora de la siesta garantice que las colchonetas o las cunas estén lo más separadas posibles. Allí no pedimos 6 pies, pero se piden que estén lo más separadas posibles una de la otra. Y el que usted evalúe si ubicar a los niños de manera cerca uno de los otros, si los separamos, que quizás las cabezas no estén en el mismo lugar, evitando así a lo más posible el contagio, el posible contagio con este virus. También se pide que se evalúe el escalonar los tiempos de ingreso y salida, que se hagan cambios a los tiempos de ingreso y salida para tratar de que las familias lleguen a diferente hora y que no haya ese intercambio, el compartir el espacio. Y en un momento vamos a hablar acerca de esa estrategia específicamente, algunas recomendaciones para que podamos seguir y proteger tanto a las familias con las que trabajamos, pero especialmente a los niños. Siguiente. Esta es la recomendación de entrada y salida y después de esto vamos a hacer una pausa para ver si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado. Así que si tienen alguna pregunta, por favor utilicen el chat para hacer una pausa después de esta parte de la presentación y poder contestar sus preguntas. En esta área de recogida y regreso de los padres, se pide que, o se recomienda que haya una área de lavado o de higiene de manos a la entrada del lugar donde usted cuida a los niños, que se pueda proveer algún tipo de espacio donde los niños al llegar puedan lavarse las manos. Si no es en la entrada, al momento de llegada de los niños, se pide que entren y que puedan lavarse las manos inmediatamente para seguir protegiéndonos y también en un momento también vamos a ver otras medidas para proteger a los niños a la llegada en la mañana. Considere también si los padres tienen 10 familias, cómo podrían ponerse de acuerdo para que no todos lleguen al mismo tiempo, brindándole a usted la oportunidad de recibirlos, de seguir el plan de emergencia para recibir a los niños, asegurándose de que ellos estén listos para aprender, usted esté listo para enseñar y también los niños estén listos para estar en grupo dentro de lo que estamos viviendo. Haga que los proveedores de cuidado infantil, es decir, a los maestros y las personas con que trabajan con los niños directamente, saluden a los niños afuera del salón, que cuando lleguen puedan hacer eso. Y es parte de su plan de cómo usted lo va a hacer, cómo lo van a recibir, cuál es la interacción con los padres para minimizar esa interacción lo más posible. ¿Dónde los van a recibir? ¿A qué hora? ¿Cuál es el procedimiento? Es importante que ustedes también compartan este plan con los padres para que los padres sepan qué se espera de ellos y que puedan también decir lo que les conviene y cómo podrían cooperar para que todos tengan un plan que sea cohesivo y que realmente provea esa información necesaria para la protección de todas las personas involucradas en este día. También pedimos que la persona encargada que va a recoger el niño en la mañana o que lo va a dejar en la mañana o lo recoge al final del día, que estas personas, ¿verdad? Sean los padres y que personas que son más sensibles y que han sido más impactadas por este virus, pues que no recojan a los niños. Esto a veces es difícil porque las familias se dividen la tarea y la responsabilidad de ayudar con esta faceta, con esta tarea, pero trata de conversar otra vez con las familias. Sabemos que el coronavirus ha afectado a todos, a personas de todas las edades, de todos los grupos, de todas las clases sociales, pero también sabemos que la mayoría de las muertes en nuestro estado y a través de la nación han sido de personas mayores de 60 años, que por condiciones previas médicas y quizás otros riesgos, una vez el coronavirus llega a sus cuerpos, realmente tiene un impacto mucho más grande que en alguien que quizás sea más joven. Siguiente.
¿Qué tal si nos detenemos aquí y escuchamos una o dos preguntas del grupo, Jackie? Ok, no hay preguntas en este momento. Gracias. Sí, alguien sí preguntó si a dónde se puede obtener panfletos en inglés acerca de las reglas de COVID y Brenda contestó y puso el sitio de web donde está esta información disponible. Está en el chat. Muchísimas gracias. Podemos verificar eso y también lo podemos enviar al final. Gracias Brenda por brindar esa información. Y también queremos recordarles que hay mucha información en español, en inglés y en otros 24 idiomas en la página del Departamento de Salud. También en la página del gobernador de Minnesota acerca del coronavirus y de, y de las recomendaciones que podemos tener para trabajar con esto y dentro de esta pandemia. Así que, por favor, déjenos saber si algo más necesitan y, para hacerle, bueno, proveer esa información y hacerla disponible para todos ustedes. Al llegar en la mañana, los niños deben de ser evaluados. Puede ser algo visual, pero también se recomienda el que se utilice algunos instrumentos para poder establecer que el niño no tenga fiebre al llegar o algunos de los síntomas. Una de las cosas más importantes es tener la cooperación de los padres o encargados de los niños, porque si ellos pueden hacer ese monitoreo en la mañana, um, y tener alguna forma de asegurarnos que cuando los niños llegan al cuidado infantil no tienen síntomas, no tienen fiebre, sería lo ideal para hacer cada mañana. Es importante saber que no se permite el acceso al establecimiento a personas que tienen una fiebre de 100.4 o 38 grados centígrados, porque esto puede ser peligroso y también a personas que presenten cualquier otro síntoma o signo de enfermedad. Le pedimos a los padres que estén atentos a sus hijos y que también permitan que los niños se queden en casa si muestran síntomas o se sienten enfermos. Hay varios métodos que los centros de cuidado infantil, los lugares, las guarderías en casa pueden utilizar para proteger no tan solo a los niños, pero también a los trabajadores y evaluar la temperatura a diario. Sabemos de esos métodos, algunas personas utilizan algunos instrumentos para medir la temperatura diaria de las personas que vienen en la mañana, incluyendo a los niños, a los adultos. Ahí le pedimos que consulten con los padres otra vez este plan y lo que piensan hacer para monitorear la entrada a su establecimiento, a su casa, a su guardería, cada día para que no sea una sorpresa para los padres y que los padres de alguna manera puedan aprobar ese método de protección para todas las personas en el cuidado infantil. Siguiente. Hay una pregunta, Marisol. Adelante. Dice, ¿es posible que los niños de dos grupos diferentes tomen su siesta en un lugar amplio donde se pueda respetar el distanciamiento social? Sí, yo creo que sí. Eso es lo más, lo ideal sería que se pudiera alterar un poquito el tiempo de la siesta para no tener tantos niños en un solo lugar. Pero si el lugar tiene suficiente espacio y provee esa oportunidad de seguir la recomendación, con mucho gusto se podría hacer, siempre y cuando, ¿verdad? Sabemos que la recomendación es que cada niño, cada grupo haga las actividades separadamente, pero si es necesario hacer esto de dividir o compartir el espacio, sería importante quizás tener a todos los niños de un grupo en un lado del salón y otros niños de otro grupo separados en otro lado del salón. ¿Alguna otra pregunta? Hay una más. Dice, en caso de ausentarse los niños por COVID, los padres han preguntado que si tienen que pagar la ausencia. Eso depende del arreglo
y del contrato que estos padres tienen con ustedes. En algunos lugares, sean centros o guarderías, los padres son responsables por el tiempo que contratan el servicio de cuidado semanalmente o bisemanalmente o mensualmente. Y eso puede incluir tiempo de enfermedad, tanto de los niños como del proveedor, y otro tipo de arreglo que se puede hacer los días de fiesta, por ejemplo, que ocurren usualmente los días lunes, también son cubiertos. Depende todo del contrato que los padres tengan con el cuidado infantil, y eso específicamente es determinado por el proveedor de cuidado infantil o el centro o la guardería. Y Marisol, voy a poner aquí también en el chat el sitio web de nuestra página, donde hay un lugar que son para familias y un lugar que son para los proveedores. Entonces, si usted tiene una familia que está batallando para pagar o necesita más recursos, aquí en esta página ellos pueden ir y ver si son elegibles para algo. Entonces, aquí lo voy a poner en el chat. Y también está en la presentación, pero no quiero poner ahorita. Gracias, Brenda. La verdad es que sabemos que en muchas familias el impacto del coronavirus ha llegado y ha sido muy grande en toda la comunidad. En el caso de esta pregunta particularmente, no queremos que un proveedor de cuidado infantil sea afectado por que un niño se siente enfermo y tenga que quedarse en la casa, ¿verdad? Porque también el ingreso del proveedor puede ser afectado de esa manera. Pero agradezco el comentario de Brenda y el recurso que está ofreciendo, porque tenemos que reconocer que muchas familias están batallando y enfrentando situaciones difíciles porque quizás han perdido su trabajo o quizás están en medio de una crisis también por esto del coronavirus, y queremos ayudar en lo más posible para que ellos también puedan cumplir con esta responsabilidad del pago, pero que también puedan saber a dónde ir para pedir ayuda. ¿Alguna otra pregunta, Jackie, antes de seguir? Si no, seguimos adelante, y en esta ocasión queremos hablar un poco de la evaluación cuando los niños llegan al cuidado infantil. El distanciamiento social es importante. Cuando se llegue en la mañana, se le pide a los padres, a veces hay diferentes formas de hacerlo. En ocasiones es el personal de la guardería los que toman la temperatura de los niños, y ese es el plan que usted tiene para evaluar cómo los niños llegan en la mañana. En otras ocasiones son los padres los que toman esta temperatura a sus niños. Y también se le pide al padre o tutor que confirme que el niño no ha tenido fiebre, que no ha tenido síntomas relacionados al coronavirus antes de llegar al cuidado infantil. Y algunas personas utilizan su página web o tienen una forma que los padres llenan cada día para de alguna manera dejarles saber al centro o a la guardería que en esa mañana el niño no ha presentado fiebre ni tampoco ningún síntoma, y de esa manera pueda ser aceptado. En otras ocasiones el monitoreo se hace a la llegada del niño al centro, a donde se toma la temperatura y se observa quizás visualmente o en la comunicación con los padres si el niño ha estado enfermo o presenta algún síntoma relacionado al COVID-19. Siguiente. Recursos familiares. Yo creo que es importante que recordemos que hay muchos recursos que podemos brindarle, herramientas para trabajar con esto. Yo también entiendo que el coronavirus es un virus nuevo y del cual estamos aprendiendo a diario, pero esperamos que estas guías y los recursos que estamos ofreciendo puedan ayudarles para hacer un plan de emergencia del coronavirus, comunicar ese plan con los padres y tutores de los niños, y pueda ayudarlo a usted y a las personas con quien usted trabaja a mantenerse lo más seguro posible. Una cosa muy importante es recordar que el PPE o el equipo de protección personal, que en este momento sabemos que tiene mucho que ver con las mascarillas que cubren nuestra nariz y boca,
El protector que otros usamos, es el protector como plástico que se utiliza para cubrir esta parte de la cara. Y algunas personas utilizan guantes por diferentes razones. Es muy necesario tenerlo disponible para que ustedes puedan utilizarlo cuando lo necesiten. Pero queremos que mantengan en mente de que lo más importante es que se sigan las recomendaciones básicas y que tengan un plan de emergencia, un plan del coronavirus, un plan con las familias para mantenerse protegidos. Siguiente. Hay una pregunta. Adelante. Dice, ¿se puede aceptar niños con runny nose si no tienen fiebre? Yo creo que sí. A veces nos olvidamos dentro de esta pandemia que los niños y las personas adultas también tenemos otro tipo de cosas, ¿no? Nos puede dar una gripe, podemos tener alergias del verano, puede que el niño amaneció con algún otro tipo de situación o que el niño presente otro tipo de condición médica. Entonces tenemos que recordar que hay otras cosas que también están ocurriendo al mismo tiempo y que no debemos de espantarnos. Un niño con segregación nasal puede llegar y llega todos los días al cuidado infantil, como sabemos, porque por muchas razones, ¿verdad? Pero si vemos que el niño no tan solo presenta eh, ah, esa secreción nasal, pero presenta quizás otros síntomas que son más relacionados al COVID, es cuando deberíamos de estar un poco preocupados y seguir con las recomendaciones que le estamos brindando. Y Marisol, vamos a hablar del árbol de decisión para personas con COVID que puede ayudar también con esta pregunta. Sí. Entonces, sí, gracias. ¿Qué podemos hacer si ha tenido contacto con alguien cercano al COVID? Porque a veces no somos nosotros los que tenemos los síntomas, pero alguien con quien vivimos, alguien con quien estuvimos interactuando recientemente o alguien con quien trabajamos. Le pedimos que si usted piensa que ha estado en contacto con alguien que ya dio positivo para el COVID, que ya se confirmó que ya tuvo COVID. Usted no lo tiene, pero sí estuvo en contacto cercano con alguien que sí lo tiene oficialmente. Le pedimos que usted se quede en casa, que se quede en casa y si es posible, se quede en ese periodo de 14 días o la cuarentena para estar seguro de que usted no tuvo el coronavirus, que usted se está protegiendo y que está monitoreando cualquier síntoma que pudiera tener por ese contacto con la persona que es positiva. Así que quédese en casa, en cuarentena. Y hay una diferencia, hay personas que me dicen, Marisol, ¿cuál es la diferencia entre cuarentena y aislamiento? Entonces, quiero pausar un momento y explicarles que la cuarentena es para aquellas personas que, por ejemplo, viven en la casa con alguien que fue diagnosticado como un caso positivo de COVID. Y a esas personas se les pide que se queden en casa también por la posibilidad de que estén también infectados con el virus y que puedan infectar a otros. Sabemos que este virus, los primeros días, es cuando más contagiosos estamos o cuando más posibilidades tenemos de infectar a otros y queremos que si es posible, tan pronto usted sepa que alguien más con quien usted estuvo en contacto directo tiene el coronavirus, que por favor se quede en casa en la cuarentena. Ahora, el aislamiento es para aquellas personas que son positivas para el coronavirus y ese aislamiento se pide que la persona se quede en casa, pero en una área específica y aislados de sus familiares lo más posible, ¿verdad? Se han dado ejemplos de, por ejemplo, la persona se debe quedar en un cuarto, separado de su familia, no ir a áreas comunes de la casa, la persona debe utilizar una mascarilla todo el tiempo, se debe, si tiene que utilizar el mismo baño, deben de limpiarlo una vez salga de esa persona del baño, etcétera. Eso es el aislamiento. Y la cuarentena, las personas en la familia
Se pide que se queden en casa, pero pueden estar en áreas comunes juntos, pueden hacer actividades, comer juntos, etcétera, pero dentro de la casa para proteger a la familia, y a la comunidad, perdón. Entonces, ¿qué hacer si ha tenido contacto cercano con alguien que ha sido confirmado como coronavirus, con el coronavirus? Manténgase en casa, manténgase alejado de personas que también tengan un alto riesgo. Si se enferma, apártese de los demás habitantes de su hogar, es decir, si es confirmado, apártese de otras personas en su casa. No use ningún medio de transporte público o medio compartido, es decir, un taxi o algún otro medio de transportación. Trate de utilizar un carro privado de ser posible. Y si se enferma, si usted está confirmado, por favor, utilice una mascarilla. Sabemos que no tan solo cuando está enfermo, pero si va a salir y está en un lugar público, se pide ya que se utilicen las mascarillas, pero en esta ocasión se está hablando de personas que están en aislamiento o en cuarentena. Y también evite compartir utensilios caseros y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Siguiente. Esta parte de limpieza y desinfección es algo que conocemos muy bien. Yo pienso que los proveedores de cuidado infantil, como parte de su práctica de calidad, tienen una rutina de cómo limpiar las superficies y las áreas comunes, y también los juguetes. Pero es importante que nos acordemos de la importancia de hacer eso aún más frecuentemente. Entonces, limpie y desinfecte de manera rutinaria las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia, incluyendo los juguetes y los juegos que utilizan los niños. Te pide también que si usted tiene algún juguete que no se puede limpiar fácilmente, que por favor lo retire y no lo utilice en este momento. También sabemos que hay muchos juguetes que los niños se llevan a la boca, entonces se pide que de alguna manera se limpien estos juguetes y que no se permita que los niños compartan los juguetes con otros. ¿Saben cómo a veces el niño se pone el juguete en la boca y luego se lo da al compañero, lo tira y otro lo recoge? Que se trate de evitar eso a lo más posible. No comparta juguetes con otros grupos de bebés o niños. Como dijimos anteriormente, la recomendación es que los grupos se mantengan unidos durante el día y que no haya tanta interacción con otros grupos en el centro o en la guardería o en el lugar de cuidado infantil y donde se brinda educación temprana. Separe los juguetes que deben limpiarse de aquellos que están limpios. Así que durante el día mantenga un tipo de plan donde los juguetes que han sido utilizados por los niños en la mañana y que se van a poner en algún lugar antes del almuerzo, esos juguetes no se tocan más y luego se brindan los juguetes nuevos o limpios hasta el final del día para evitar ese posible contagio. Y también no se considera que los libros infantiles u otros materiales de papel representen un alto riesgo de transmisión, así que no hay que tener tanto cuidado con libros y otros materiales de papel. Siguiente. Una cosa que nos encanta es saber que todo lo que ustedes están haciendo está ayudando. Es decir, todos estos sistemas de mitigación o aquellos que están siguiendo las recomendaciones, aquellos que tienen un plan dentro de su guardería y que están ayudando a seguir con estas recomendaciones, que en ocasiones no es fácil, lo sabemos porque parte de lo que en este momento hemos perdido un poco es esa capacidad de interactuar en grupos grandes y de poner a los niños quizás en áreas y compartir esas áreas de forma comunes, ¿no? Pero en este momento sabemos que esto que está pasando es muy importante y al seguir estas recomendaciones, aunque difícil en ocasiones, son importantes seguirlas. Y las buenas noticias es que lo que estamos haciendo de alguna manera nos está ayudando bastante. Y aquí hay algunos datos que hablan sobre esto. Hablamos de que han habido unas 710 exposiciones
y de las cuales 406 programas de cuidado infantil. Así que imagínense, si tenemos 406 programas de cuidado infantil, ¿cuántos más han sido, hemos sido impactados, pero no en los números que se esperaban? Así que tiene mucho que ver con lo que hemos tratado de hacer juntos de forma colectiva para protegernos. Las infecciones, también dice acá, entre el personal representan aproximadamente 2/3 de los casos confirmados y posibles exposiciones. Aquí vemos como el personal también está en riesgo y por eso es importante protegerse. No hay pruebas sólidas de que los casos confirmados y las exposiciones provoquen una transmisión significativa entre los niños y el personal. Aproximadamente 270 de los programas de cuidado infantil tienen solo un caso confirmado. 111 de los programas de cuidado infantil han tenido de 2 a 4 casos. Un total de 25 centros de cuidado infantil que han tenido 5 o más casos desde marzo hasta el 21 de julio. Así que solamente el 25% han tenido que enfrentar más de 5 casos o más. Y es importante realizar una evaluación a la llegada, mantener un grupo y personal constantes y seguir las pautas de exclusión. Esto lo que nos indica es que estos métodos de mitigación realmente son importantes para tratar de evitar el contagio en nuestras guarderías. Y aunque esta data refleja lo que ha pasado en centros, también sabemos que guarderías en casa y personas que cuidan niños de otra manera, como FFN y otros, también han sido impactados por coronavirus, pero porque se han mantenido y se han seguido las recomendaciones, estas infecciones o estas transmisiones no han llegado a una escala que no podamos controlar. Así que les agradezco mucho todo el trabajo que hacen a diario para protegerse, proteger a los niños con los que cuidan, a las familias y a la comunidad. Siguiente. Hay preguntas, hay dos preguntas, Adelante. pero son la misma pregunta. Y se refiere a la cuarentena y el riesgo de contagiar a otra persona después de la cuarentena. Se pregunta si hay peligro de contagiar después. Lo que sabemos hasta el momento es que la posibilidad de contagio se incrementa en los primeros días de su cuarentena o de su aislamiento. Entonces, por eso, una vez usted identifica el primer síntoma que usted piensa que es coronavirus y si se siente que necesita hacerse la prueba para confirmarlo, se pide que la persona se quede en cuarentena, la familia, ¿verdad? La persona que no está sido confirmada, por esos 14 días para evitar que estén en contacto con cualquier otra persona en la comunidad hasta el momento donde ya no se corre el riesgo de transmisión. Pero déjame también aclarar que hemos tenido personas que después de los 14 días todavía tienen síntomas muy fuertes del coronavirus. Y la recomendación es que si usted todavía tiene síntomas después de los 14 días, que se quede en casa, que se quede en aislamiento o cuarentena. Obviamente le pedimos que si usted siente síntomas y está en cuarentena, que es la familia o la persona que ha estado en contacto, que trate de hacerse una prueba para confirmar si en efecto tiene el coronavirus lo más pronto posible. Y una vez se hace esa prueba y se confirma, hay otras recomendaciones que se deben de seguir, muy parecidas, pero es el mantenerse en aislamiento por hasta 10 días después de haber sentido el primer síntoma y por lo menos 24 horas después que la fiebre se ha cesado o ya no tiene fiebre, 24 horas, pero no tiene fiebre porque sin utilizar ningún tipo de medicina. Entonces, el riesgo de contagiar a otros después de esos 10 días, 14 días es mínimo, pero sí se pide que si usted todavía tiene síntomas, que se quede en casa, que se cuide y que trate de mantenerse en aislamiento hasta que estos síntomas cesen o que pasen.
¿Alguna otra pregunta, Jackie? Por el momento no. Siguiente. ¿Qué hacer si tenemos un caso positivo? ¿Qué vamos a hacer? Lo más que importante, pienso yo, dentro de todo lo que ven aquí, es que ustedes tienen un correo electrónico donde pueden contactarse y decir, informar que tienen un caso positivo en su guardería. Esto es bien importante para que puedan brindarle ayuda, orientación y también consejo de qué debe hacer. Por eso es que tuvimos la información sobre los centros de cuidado infantil. Sabemos que hay otros tipos de arreglos de guardería donde no hay tanto control sobre el trabajo que se hace en su cuidado infantil, pero el Departamento de Salud también tiene una línea de recursos del coronavirus, que es donde usted puede llamar y decir que tiene un caso en su guardería y que necesita ayuda y apoyo, y ellos pueden redirigirlos a donde tiene que ir. Pero queremos que si usted trabaja en un centro o en una guardería de las que mencionamos al principio, que si encuentran que tiene un caso positivo, sea porque la familia llamó y les dejó saber, o porque notaron algo en algún niño y lo enviaron a la casa y luego confirmaron que tiene el coronavirus, se debe de enviar un correo electrónico a esta dirección que tienen en pantalla con mucha información, toda la información que tengan disponible en el momento. Algún ejemplo es el nombre de la persona que tiene el coronavirus o que fue diagnosticada con eso. También el nombre del centro o programa, el número total de personas que trabajan en esa instalación, porque recuerden que si hay alguien dentro de su programa que ha sido confirmado con el coronavirus, aquellas personas que estuvieron en contacto directo con esta persona deben de inmediatamente estar en cuarentena y mantenerse alejado de otras personas para evitar, ¿verdad? Para evitar que pueda haber transmisión adicional de comunidad. También se debe de compartir en este correo electrónico información sobre si la ubicación ha tenido casos anteriores, es decir, si su programa ha tenido otros casos de coronavirus anteriormente. En caso de un niño, estudiante o asistente, debe decir si este caso fue un niño que está en la guardería o una maestra o alguien de la administración. También el número completo y el teléfono de la persona para poderle brindar ayuda adicional, a la fecha donde los síntomas, según usted entiende o lo que usted sabe, aparecieron, y si si el caso funcionó o asistió al programa o centro cuando presentaba síntomas. Cuando hablan del caso, es la persona que ha sido diagnosticada con el coronavirus. Se le llama caso porque es un caso positivo de este virus. Y la fecha en que esta persona trabajó o asistió en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. Así que toda esta información, podemos pedirle que lo más que ustedes puedan, compartan al enviar un correo electrónico a la dirección que ven en pantalla, y le van a brindar apoyo y les van a dar orientación y van a compartir con usted información adicional para ayudarles en ese momento, tanto para trabajar con esta situación, pero también para apoyar a aquellas personas que trabajan en su cuidado infantil. Siguiente. Una vez que se haya conectado con el equipo de seguimiento de MDH, es decir, cuando envía este correo electrónico, se evalúan los siguientes pasos, se le brinda orientación. También se toma en cuenta la información que hay disponible y se trata de añadir información sobre ese caso o sobre esa situación o sobre esa persona que ha sido diagnosticada. Los programas de cuidado infantil deben notificar a todos los contactos cercanos, es decir, usted tiene la obligación de que si alguien en su cuidado infantil salió positivo con el coronavirus, usted debe informarle a las familias de otros niños que también están en el cuidado infantil.
para que estén vigilantes y que puedan también ayudarlo con todo eso. El equipo de seguimiento de MDH proporcionará una carta de exclusión y una carta informativa que le pedirá al programa de cuidado infantil que entregue todos los contactos cercanos, es decir, que pueda hablar sobre cuáles otras personas han sido posiblemente impactadas o infectadas con el coronavirus. Y esta carta de exclusión y hoja informativa se comparten instrucciones para contactos cercanos y lo que se debe de hacer para prevenir la propagación de este virus. También se ha desarrollado una carta de notificación que se puede enviar a las familias y al personal por si usted necesita ayuda con estas herramientas. Ya tenemos ejemplos que pueden seguir para informar a otros sobre algún caso positivo en su cuidado infantil. Siguiente. Si alguien tiene, esto ha pasado, me parece unas varias veces, yo he escuchado varios casos de esto recientemente, donde un padre o alguien que vive en la casa es confirmado como un caso positivo de coronavirus. No es el niño, pero es alguien que vive en la casa donde este niño vive. Y eso también tenemos que tomarlo en consideración porque aunque no está sucediendo dentro de nuestro cuidado infantil, tenemos a una personita que ha estado en contacto directo con esa persona que tiene el coronavirus. Así que si el niño vive con los padres, se considera que el niño es un contacto cercano y debe ser excluido del programa durante esos 14 días que se pide que estén en cuarentena. Si el niño, incluso si el niño se le hace la prueba durante el periodo de cuarentena y se determina que es negativo, el niño debe completar el periodo de cuarentena de 14 días. ¿Por qué? Porque aunque una persona salga negativo en el día de hoy, mañana puede contagiarse o infectarse con el virus. Entonces se pide que en esos 14 días que seamos vigilantes, que el niño se mantenga en esa cuarentena para proteger a otros niños en el programa. Y sabemos que al estar en contacto directo con alguien que tiene coronavirus, la posibilidad de riesgo y de infección es muy, muy alta. Y no queremos que eso sea un problema para nuestro programa o para las familias y niños con los que trabajamos. Un padre positivo de un niño generalmente representa un riesgo de exposición mínimo porque no está ahí constantemente con ustedes. Siempre y cuando el padre no haya sido algún voluntario o alguien que pasa tiempo en su programa, se considera como algo de mínimo riesgo. Es poco probable que los padres sean contactos cercanos con el personal u otros niños y por eso el entorno es limitado. MDH no requiere que los programas envíen una notificación general en un caso positivo de esta manera. Así que si un padre de un niño que usted cuida es positivo, usted no tiene que enviar este correo electrónico con la información. Solamente se envía si es alguien que trabaja en la guardería, algún niño que asiste a la guardería, proveedores que trabajan allí, personal de administración, personal que viene a limpiar, personal que viene a traer la comida, personas que trabajan dentro de la guardería o centro o programa de cuidado infantil y educación temprana. Siguiente. Yo creo que ya pasamos esta, así que siguiente. ¿Qué hacer cuando hay un caso positivo? Seguimos por aquí. Yo creo que ya esa la tenemos también. Pero queremos decirles que continúen comunicándose con el personal que quiere brindarles información y apoyo. Hay esta línea directa que tenemos en el Departamento de Salud es para todas las personas de la comunidad. No es tan solo para casos positivos. Así que le pedimos que si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta que es importante, si usted tiene alguna preocupación, si necesita recursos, si necesita saber a dónde puede ir a hacerse la prueba de forma gratuita, si necesita saber cuáles son los síntomas y cómo usted puede protegerse, usted puede llamar a la línea directa del Departamento de Salud
y encontrar ayuda en inglés, en español o en otros idiomas también. Déjele saber a la persona si usted prefiere hablar en español que necesita un intérprete y se le brinda un intérprete casi inmediatamente o se le llama de vuelta para contestar cualquier y todas las preguntas que usted pueda tener. En caso de que usted tenga una pregunta que alguien del Departamento de Salud no pueda contestar, hay un compromiso real de poder contestar esa pregunta o de buscar esa información y llamarle de vuelta para brindarle todo el apoyo que usted pueda necesitar. Y estas dos agencias que están haciendo esta presentación con el Departamento de Salud también son recursos para ustedes y es importante que ustedes sepan que pueden contactarse con nosotros, sea con el Departamento de Salud, con Think Small, con el departamento, con el gabinete para los niños de Minnesota, para que podamos ayudarles a encontrar la información que ustedes puedan estar necesitando. Siguiente. 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 Lo que ven aquí es un árbol y hay muchísima información. Yo no voy a leer nada, toda la información, pero es un árbol o es una herramienta, disculpen, para que ustedes puedan saber qué voy a hacer, qué puedo hacer si, por ejemplo, tengo personas con síntomas dentro de mi centro de cuidado infantil, o personas con síntomas que son menos comunes, personas con síntomas que son más comunes, o personas que son el contacto cercano de alguien que dio positivo de coronavirus. Así que esta herramienta a mí me gusta mucho porque si usted tiene alguien que tiene pocos síntomas, por ejemplo, cuando hablábamos del niño con secreción nasal, usted puede ver ahí, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para monitorear eso? ¿Qué puedo hacer para pedir ayuda? ¿Qué puedo hacer para confirmar? Y a dónde puedo ir. Si tiene alguien con más síntomas, también se le indica algunas cosas que usted puede hacer para ayudarle a encontrar más información, monitorear la situación y poder establecer un plan para trabajar con las personas que usted trabaja, con las familias y con otros relacionados a los niños en su guardería. Y Marisol, yo puse eso en el chat, el link para ver el árbol más fácil. Ahí está en el chat. Gracias, muchísimas gracias, Brenda. Y para aquellos que recordarles nuevamente que esta presentación va a estar disponible para todos ustedes, así que déjenme saber. Yo me imagino que todos ustedes son parte de la lista de contactos de Think Small u otra lista con la oficina del gabinete de Minnesota, pero si no, si usted quiere estar seguro de que usted reciba esta información y esta presentación en su totalidad, utilice el chat, utilice esa área donde puede dejar mensajes para poner su nombre y y ponga que quiere el árbol de decisión y su correo electrónico para asegurarnos de que reciban toda la información que estamos brindando hoy. Sí, y también lo vamos a poner en el sitio web de Think Small. Gracias, Jackie. Siguiente. Utilizando el árbol de decisión, si la persona que está experimentando solo uno de los síntomas menos comunes, la primera vía es para las personas, para la persona que está experimentando solo un síntoma, evalúe si ese síntoma, evalúe el síntoma y determine si la persona está lo suficientemente bien como para quedarse en la escuela o en el programa. Ahí es donde usted, su plan de emergencia de COVID, va a determinar si usted puede visualmente evaluar lo que está viendo, algún síntoma que pueda reconocer y tomar acción en ese momento. Si el caso es afirmativo, la persona que asiste o se queda en casa o en el programa. Es decir, si o se queda, usted decide que si la persona está bien y lo que tiene es un síntoma muy menos común y determina que este no es preocupante, la persona se podría quedar en el programa. Pero si ve que este síntoma de alguna manera le preocupa
o usted piensa que puede estar conectado con el COVID, entonces se debe tomar acción inmediata y la persona se debe quedar en casa o se debe de considerar el que se evalúe, se busque alguna atención médica, que se haga la prueba del COVID y que se pueda confirmar si esto en realidad está pasando. Si la persona es enviada a casa, si al niño lo enviamos a casa, podría regresar a la escuela con 24 horas si es que ese síntoma se ha mejorado. Es decir, si el niño tiene como una tos frecuente, vamos a suponer, ¿verdad? Y tosiendo, y usted piensa, ¿qué está pasando aquí? Esto es uno de los síntomas del coronavirus. ¿Qué puedo hacer? Observar. Si piensa que el niño está bien y puede regresar con el grupo, perfecto. Y si no, obviamente hay un procedimiento para llamar a los padres y pedirle que remuevan al niño y que lo lleven a la casa para que esté mejor. Pero si a las 24 horas el niño presenta una mejoría en ese síntoma, podría ser recibido de vuelta. Y no es necesario que los hermanos o demás miembros del hogar se queden en casa o cumplan la cuarentena, porque recuerden que en este momento no hay confirmación de que es el coronavirus. Si hubiera confirmación, entonces todas las personas que viven en ese hogar, en esa casa, deberían de guardar la cuarentena. Siguiente. Ahora, si la persona está presentando o experimentando uno de los síntomas más comunes, o al menos 2 síntomas menos comunes, ¿verdad? Esta opción es para la persona que de alguna manera quizás está presentando tos y quizás perdió la sensación de sabor o algo así, o que tiene dolor de cabeza o dolor muscular. La persona se debe quedar en casa, se debe de enviar a la casa para ser evaluada y para darle la oportunidad de que si algo más está pasando, puedan encargarse de esto. La persona con síntomas puede ver a un proveedor de atención médica, es decir, debe de buscar lo más pronto posible ayuda médica, ser evaluado, llamar al médico, verificar si está bien y si necesario tomar la prueba del COVID-19. Si esta persona no se realiza una evaluación médica y debe permanecer en la casa aislada durante al menos 10 días. Es decir, si la persona presenta síntomas que son más fuertes y pensamos que son relacionados al COVID, pero no pudo obtener una prueba por la razón que sea, se pide que por favor se queden en la casa por al menos 10 días desde que comenzaron sus síntomas para asegurarnos de que no haya transmisión adicional o infección adicional. Si esta persona recibe un diagnóstico afirmativo, obviamente que explican los síntomas, por ejemplo, puede ser las alergias del verano. Puede la persona retornar a las 24 horas después que estos síntomas hayan mejorado y según lo indique un proveedor de atención médica. Si esta persona es negativo a la prueba del COVID, puede regresar a la escuela o al programa de cuidado infantil o a la guardería 24 horas después de que los síntomas hayan mejorado. Así que no es inmediatamente, pero 24 horas después. Así que si todavía estamos preocupados por el niño y lo enviamos a la casa, pero también recuerden que este virus puede también atacar al personal de la guardería. Entonces, cuando hablamos de estas recomendaciones, también estamos hablando del personal, de las maestras, asistentes a maestros, administración, etcétera. Debe de quedarse en casa y hasta que estos síntomas hayan mejorado. Y si la persona dio positivo a la prueba del COVID, obviamente debe quedarse en casa en aislamiento por al menos 10 días desde el momento que comenzaron sus síntomas y hasta que los síntomas mejoren y no tenga fiebre durante 24 horas sin medicamentos para bajarla. A las demás personas en la casa deben mantener la cuarentena por esos 14 días para proteger a la comunidad. Siguiente. Aquí hablamos un poco ya de eso, pero hay un documento que también proporciona orientación para las personas que están en contacto cercano con alguien que dio positivo al COVID.
Acuérdense que la persona que estuvo en contacto con un caso positivo debe también, si posible, mantener esa cuarentena y aislar y quedarse en casa para monitorear sus síntomas. Siguiente. Por último, quisiera compartir que hay muchas posibilidades y oportunidades para hacerse la prueba del COVID-19 en Minnesota. El gobernador Walz y ha establecido un parámetro y recursos para ayudarnos a todos a obtener pruebas del COVID en diferentes lugares. Ustedes lo más seguro han escuchado sobre eventos de comunidad donde se muestra o se provee la prueba del COVID-19 de forma gratuita y sin barreras. Y en este momento tenemos lugares en Minneapolis, St. Paul, en otras áreas de Minnesota, en Waseca, Ithaca, escuché en Ed River, y en otros lugares hay que estar atentos a anuncios que se hacen sobre estos. Y eso es una posibilidad que se puede utilizar para confirmar si en efecto usted tiene el COVID-19 y tomar las medidas para protegerse a su familia y a su comunidad. Ahora, también hay otros métodos que se están utilizando. Uno de ellos es esta prueba de saliva, que quizás ustedes la han escuchado. Es algo nuevo para Minnesota, pero el día 31 de agosto el Departamento de Servicios Humanos envió una comunicación a los programas de cuidado infantil que están dentro de su lista para proveedores con licencia, centros de cuidado infantil, y brindarles un kit o un equipo o una herramienta de prueba de saliva gratuita para empleados, para maestros y otras personas que trabajan en el sistema de educación, que puedan utilizar este método, esta herramienta, por si tienen síntomas y piensan que tienen el COVID. Hay una hoja de información. Me parece que esa hoja de información le provee un número y un enlace donde usted, si quiere utilizar el equipo porque está preocupado, tiene síntomas o se encuentra que está enfermo, lo primero que se les recomienda es que se queden en casa si se sienten enfermos, que llamen, que si tienen esta herramienta, que llamen al número que les van a indicar, porque el equipo viene con esta hoja de información e instrucciones y le ayudan de forma virtual a que usted mismo pueda hacerse esa prueba y la envíe por correo a un laboratorio que le va a dar la respuesta. Así que si tiene problemas, si tiene preguntas sobre esta información, sobre este recurso, hay un número que le puedo brindar, que es el 1-800-800-5698. Y hay también, aquí tenemos con nosotros un correo electrónico donde se puede comunicar, me imagino que para más información sobre esta posibilidad. Para aquellas personas que no son parte de esa lista que tiene el Departamento de Servicios Humanos, le queremos recordar este número de teléfono para que pueda hablar, o este correo electrónico con Vault Health. Vault Health es como B de Víctor, A-U-L-T, Health como salud, H-E-A-L-T-H, y el número es el 800-800-5698. Siguiente. También hay fondos para poder ayudar y apoyar a todos ustedes. Y se ha presentado una propuesta para crear una segunda ronda de fondos mensuales para programas abiertos que son parte del sistema de cuidado infantil y educación temprana, y en funcionamiento hasta el diciembre de 2020. Estos fondos se pueden utilizar para los costos asociados con la implementación de una orientación de salud pública, incluidos los suministros de limpieza, el aumento del personal asociado con esto,
costos para implementar la detección de síntomas o costos relacionados con la implementación del programa. Es decir, estos fondos se pueden utilizar para ayudarlos con los artículos de limpieza, para hacer un plan, para ayudar con la implementación de estas medidas para monitorear a los niños cuando llegan a la casa y durante el día de trabajo. Así que si para aquellos que son parte del Departamento de Servicios Humanos o son guarderías que son centros de cuidado infantil o guarderías que son parte de este sistema o de Think Small, pueden ver su correo electrónico y más información les va a llegar muy pronto acerca de este programa y de esta oportunidad de recursos. Pero me pregunto, Brenda y Jackie, si hay algún número o algún lugar donde las personas que no son parte de esta lista puedan llamar para pedir más información o quizás ser informados acerca de esta oportunidad. Yo no sé por el momento. Yeah, sorry. No es okay. Brenda. Yo puedo averiguar. Sí. Así que el compromiso, como decíamos anteriormente, es que para las personas que son parte del listado que tiene el Departamento de Servicios Humanos, es decir, son guarderías de cuidado infantil, personas con licencia o legally on license, las personas que trabajan directamente con el condado, que cuidan niños en su casa, pero están inscritos con el condado. Estas personas pueden recibir esta información de esta oportunidad para fondos de apoyo en esta área de salud y el COVID-19. Para aquellos que no son parte de este listado, nos comprometemos entonces a enviarles la información y yo espero que si usted quiere ser parte de una lista donde va a recibir esta presentación y estos recursos, que haya puesto su nombre y su correo electrónico en el chat, en el lugar de mensajes. Siguiente. Estas últimas páginas nos proveen recursos para ustedes, para lo que necesiten, orientación sobre el Departamento de Salud, información sobre relacionada al cuidado de niños y otras, al Gabinete de Niños de Minnesota. También provee un teléfono, una página y un email donde pueden comunicarse con ellos. Hagan uso de estos recursos, estamos aquí para servirles y queremos que se mantengan en comunicación con nosotros o nos pidan cualquier ayuda que necesiten para poder brindársela. Siguiente. Aquí hay otra lista de recursos acerca de la guía de exclusión, el patio de recreo, información de COVID en español, la guía del Centro de Enfermedades en inglés y también en español, y la página de Child Care Awareness Minnesota, que contiene recursos completos para proveedores y familias. Siguiente. También tenemos otros recursos que, aunque estén en inglés, también son disponibles para ustedes y queríamos brindárselos como parte de esta presentación. Hagan uso de ellos y déjenos saber si hay algo más que necesitan en español. Gracias. Siguiente. Aquí sí, es nuestra área de preguntas. Ya terminamos con la presentación, pero si tienen alguna pregunta más adicional, pueden hacerlo a través del chat. No sé si hay alguna pregunta, Jackie, o si queremos abrir los micrófonos para escucharnos. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta sobre lo que hemos hablado o sobre el tema que hemos discutido en el día de hoy. No hay preguntas en el chat, pero podemos abrir el, ¿Qué tal si todos abrimos nuestro micrófono para estar todos en conexión? Si alguien tiene algún comentario, este es el momento de hacerlo, o alguna pregunta de lo que han escuchado o de este tema que hemos discutido. Adelante. Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Marta. Yo quisiera hacerle una pregunta. Adelante. En la guardería y los centros hay algunos cambios diferentes. En la que hay guardería en la casa, en el napping, ¿tiene que haber una distancia de 3 pies o tiene que haber más distancia?
No, se recomienda que haya distancia de todas maneras. Usualmente tenemos a todos los niños en un cuarto o en el área común y se ponen todos los catres en el piso. Ajá. Se pide que tengamos más conciencia del espacio entre niño y niño. Y se cree aún más espacio si es posible, porque sabemos que en algunos lugares no es posible, pero lo más posible que mantenga esa distancia social entre los niños mientras toman la siesta. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Perdón, una pregunta. En donde hay las cunas, que hay poco espacio para las cunas, cuando yo trabajo en un home daycare, Ajá. ¿qué estación? Bueno, ¿cómo le haríamos? O sea, ¿hay peligro ahí de las cunas? En todo esto del COVID, María, aquí yo creo que hay peligro en todo lo que hacemos dentro de un lugar, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que muchas veces hemos designado un lugar para una cosa o para la otra, es decir, para tener todas las cunas juntas o tener todos el juego y lo que sea. Con esto del COVID se está pidiendo que seamos más creativos y quizás podamos expandir el espacio que utilizamos en la casa, porque quizás aunque todas las cunas están juntas, quizás nos va a corresponder el quitar algunas cunas de ese cuarto, ponerlas en otro, o para poder establecer ese distanciamiento social que se recomienda. Recuerden que estas recomendaciones no son para que ustedes estén incómodos, es para tratar de mantener un sistema de mitigación y que en su guardería el COVID-19 no esté. Ok, muchas gracias. Entonces trate de buscar quizás otro cuarto donde pueda poner 2 cunas y las otras 2 cunas en el cuarto donde usualmente las tiene, etcétera. Hay que ser más creativo en esa área para poder seguir las recomendaciones. Y le agradezco de antemano todo lo que pueda hacer por eso. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Más preguntas, comentarios? A ver, compañeros. ¿Cómo cuántos niños debe haber en un salón en el napping? Ahora con el COVID, ¿cómo cuántos niños? ¿Eso es en guardería o en centro? En guardería, en una sala. En una casa. Ajá. Bueno, idealmente hay personas que tienen licencia para tener 8 niños, 6 u 8 niños. Otras tienen licencia para tener 14 niños. Como estaba compartiendo yo en este momento, no hay un máximo de niños que se pueda tener en la sala. Todo depende del espacio que tengan disponible. Ok, está bien. Gracias, gracias. Okay. Si tienen mucho espacio, pues el tener 10 niños en diferentes áreas de esa sala puede funcionar, pero si no tienen mucho espacio, a lo mejor corresponde tener niños durante la siesta en la sala, en el cuarto, en otros lugares para que haya ese distanciamiento social. Ok, muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Aquí tenemos expertos, así que, por favor. Ok, otra pregunta. Adelante. Los juguetes siempre, todos los días, se deben limpiar con el líquido de bleach. Está indicado, todos los días. Todos los días hay que limpiar los juguetes que se han utilizado. Aquellos que no se han utilizado se pueden poner afuera sin haberlos limpiado, pero todos los días se pide que se separen los juguetes. Es decir, aún si los niños utilizaron los juguetes en la mañana y los pusieron, como dicen acá, away, o los pusieron en su área, ¿verdad? De juguetes. Y se van a utilizar otros juguetes después del almuerzo o de la siesta. Se pide que esos juguetes que se tocaron en la mañana no se utilicen hasta que estén limpios otra vez. Así que si los utilizó en la mañana, los puede poner en algún lugar con agua, lejos de los niños, que ya se empiecen a remover, o se pueden poner en algún contenedor hasta el final del día para limpiarse, pero no se recomienda que esos juguetes que ya los niños utilizaron en la mañana se vuelvan a utilizar en la tarde, porque uno no sabe si un niño lo utilizó en la mañana y otro lo va a utilizar en la tarde. Entonces, trata de separarlos, los que ya usó de los que están limpios. Sí, gracias. A la orden. ¿Algún último comentario o pregunta antes de terminar?
Sí. Hola, mi nombre es Héctor. Bueno, en realidad agradecerle a todos ustedes por esta valiosa información. Creo que nos va a ser de mucha ayuda para todos y pues, Dios mediante, lógicamente podernos ver muy pronto también. Muchas gracias por este Y día. abrazarnos. Sí. Sí, eso. Nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta en abrazos. Sí, creo que eso es prácticamente parte de nuestra cultura y es difícil ahora de hacer, ¿no? Sí, Sobre todo con los niños. sí. No, y fíjense que estas restricciones, estas recomendaciones no le están diciendo a usted como proveedor de cuidado infantil que no abrace a los niños, que no esté con los niños, que comparta con los niños, ¿verdad? Pero que sí trata de protegerse y proteger a los niños mientras los cuida. Pero esto realmente, el coronavirus, uno de los retos más grandes que ha tenido para mí personalmente y profesionalmente, ha sido esta parte cultural que es tan diferente a lo que se pide como recomendación. Lo que yo mantengo en la mente, y les pido a ustedes que también lo mantengan en la mente, es que muy pronto esperamos que tengamos algún tipo de mitigación o ayuda para controlar un poco el COVID. Y que podamos otra vez tener la oportunidad de abrazarnos, de compartir en grupos grandes, de celebrar, de hacerlo todo lo que hacíamos antes. Pero para llegar a ese momento, sin tener el peligro de perder nuestra vida o de estar enfermos, es importante que se sigan estas recomendaciones para podernos cuidar a nuestra familia y a nuestra comunidad. Así que yo entiendo muy bien, gracias, le agradezco a todos ustedes. Gracias, Héctor, por ese comentario y a los que hablaron acerca de la parte cultural. Estamos todos deseosos de volver a ello y lo vamos a hacer muy pronto, pero en este momento nos toca cuidarnos y cuidar a aquellos que están alrededor nuestro. Gracias. Bueno, yo quiero comentar algo, de repente todos lo saben, pero aquí hice un pequeño gráfico, no sé si lo ven, en el tiempo del SNAP, ¿ya? Que es recomendable cabeza con pie, Sí. cabeza con pie, cuando no hay poca distancia. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Y yo también quiero decir otra vez que si tienen preguntas, todos los recursos, si tienes preguntas de la guía, si quieren el número para hablar con el Departamento de Servicios Humanos, todo eso está aquí en el sitio web que yo puse aquí en el chat, y también le puse mi número y mi email si me quieren contactar. Yo sé que la página está en inglés, pero no duden en comunicarse con nosotros. Gracias. Gracias. Me pregunto, Yo tengo una pregunta. Buenos días. Mi nombre es Diana Álvarez. adelante, Diana. Tengo una pregunta referente al uso de gel sanitizer en los salones. En los últimos, creo que la última semana empezamos como a hacerle presentación. Nuestra preschool es un preschool Montessori. Para que los niños usaran gel sanitizer, pero ahorita estoy como dudando si eso es posible, si no es recomendable. Los niños que servimos son de 3 a 6 años, ya están un poquito más grandecitos, y pues tenía esa duda si se recomienda o es mejor no usarlo. Jackie quizás puede ayudarnos un poco más con lo que es requerido o lo que no es aceptado. Del Departamento de Salud se pide que su primer recurso sea el lavarse las manos con agua y jabón. Entonces, si los niños están jugando y se ensuciaron sus manitas, por favor, llévelos para que se laven las manos con agua y con jabón. Si están en el salón de clase y tuvieron algún accidente o necesitan comiendo, antes de comer y después de comer, lávese las manos con agua y jabón. Y de esa manera, tratar lo más posible de utilizar ese como primer recurso. Claro, el hand sanitizer está disponible para aquellos momentos donde el agua y jabón no está disponible y hay una necesidad de limpiarse la mano.
Los niños que son pequeñitos hay que tener cuidado porque algunos hand sanitizers o cremas para limpiar la mano, algunos son los recomendables, que no presentan ningún peligro para niños pequeños, porque sabemos que a nuestros niños les gusta meterse su mano a su boquita. Entonces, es importante que si van a utilizar un hand sanitizer o lo van a tener disponible en el salón de clase, que sea un hand sanitizer aceptado y aprobado por el CDC y por el departamento, para asegurarnos de que si en algún momento el niño está usándolo y se mete su mano a su boquita, no haya una consecuencia que no queremos. Ok, no, básicamente, qué pena, no, de pronto no aclaré, pero lo estábamos usando era si ellos iban antes de tocar el material, porque como es un colegio Montessori hay unos materiales específicos, entonces lo estábamos usando era más antes de que tocaran el material, para evitar que de pronto se contaminara el material, y después evidentemente se limpia el material una vez al día, o como usted dice, si se cambia de un grupo a otro o si se va a usar otro material en la tarde, pero por eso lo estábamos usando en el salón. Si nos corresponde en el tipo de recurso o de grupo o de programa Montessori u otros que son similares, el plan de limpieza es riguroso. Pero y hasta se va a pedir que se tengan más de un recurso, si el niño, como decíamos, el riesgo de pasar materiales de papel es muy bajo. Pero otro material, juguetes o de otras maneras, si niños tienen que utilizarlo de forma individual, los programas deberían de tener varios juguetes que sean iguales para que los niños tengan acceso a estos. Y materiales que se puedan limpiar fácilmente para el uso de otros niños. Ok, muchas gracias. A su orden. ¿Algún último comentario, pregunta antes de irnos? En ese caso, quiero darles las gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana. Mi nombre nuevamente es Marisol Chiclana Ayala. Yo soy parte del Departamento de Salud de Minnesota y me enorgullezco de decir que he sido parte de la comunidad hispana latinex en Minnesota por los últimos 25 años. Gracias por su tiempo, gracias por sus preguntas y gracias por el trabajo tan excelente que hacen diario al diario, de día a día, para cuidar y educar a nuestros niños. Somos muy valientes. Gracias. Gracias. Que estén muy bien, que pasen buen día. Muchas gracias. Que Gracias. pasen un buen día. Abrazo a todas. Buen día para todos. Gracias. Ay, María. Bye. Que tengan un bonito día. Bye, hasta pronto. Tenemos el correo electrónico, ¿verdad, Marisol? Sí, lo puedo poner en el chat. A ver. Por favor. En el chat. Con mucho gusto. Lo tengo, Jackie, si puedes pasar a la próxima página. Porque tenemos nuestro contacto en la última página. Muchísimas gracias. Ahí está, por ahí estoy yo, mi correo electrónico. Gracias, Marisol. A la orden. Abrazos a todas. Hasta pronto. ¿Te un poquito más? Marisol. Elizabeth, dímelo. Marisol. Dígame. ¿Tienes un segundito? Es que no me quiero quedar con esa pregunta, que sé que es fuera de a lo mejor de lo que estamos hablando. Pero estoy pasando por una situación muy estresante para mí estos días. La persona que me renta el daycare me dice que, pues hablando de toda la pandemia, ¿no? Y todo eso, me dice que la aseguranza que ella tiene para su casa, que es el daycare, no debe de ser la misma aseguranza que yo tengo para los niños. Entonces, algo así me estaba diciendo, y que si yo no lograba poner mi aseguranza del daycare con la de ella, que sean igual, que yo tenía que ella tenía que tomar la decisión de poner de no estar operando más el daycare. Entonces yo así como que, como de la noche a la mañana, y necesito tiempo y algo así. Entonces
Estoy súper estresada esta semana. Me lo dijo el día miércoles. Okay. Y entonces me dijo que yo arreglara eso. No sé dónde dirigirme, no sé qué hacer. Yo creo que para eso, Elizabeth, y gracias por la pregunta, yo voy a pedirle a Jacqueline que quizás nos ayude con eso. Yo no estoy tan relacionada a esa parte del cuidado infantil, pero me puedo comprometer a conectarme con Jacqueline. Yo creo que ella todavía está conectada con nosotros y que pueda ayudar, quizás conseguir a alguien aquí en Think Small que pueda orientarte a dónde puedes ir, quién te puede orientar sobre esa parte que es más administrativa. Ajá. Entonces, ya pusiste tu información de ¿Mi correo contacto. electrónico? ¿Y la pusiste ya ahí? Sí, pues puse mi correo electrónico. Puedo poner ahí mismo el número de teléfono, ¿verdad? Claro que sí. Ajá, entonces para ponerlo, sí, porque, o sea, yo ya me aseguré, o sea, hice varias cosas entre jueves y ayer, pero no sabía, o sea, me dicen no, o sea, no en realidad no sabía qué es lo que debo hacer. Yo pienso que estoy bien con mi aseguranza porque está activa, está todo bien, la liability, pero ella me pide otra, o sea, que debo estar como con ella en su aseguranza de ella. Me mandó el nombre, pero se supone que esa aseguranza no, la de ella no checa con la mía, entonces no sé qué hacer y también estoy nerviosa porque mi que entonces digo, mis niños, las familias y luego ahorita como está todo esto, a dónde voy con los niños y, o sea, todo está detenido, todo, incluso para hablar con los de la licenciada, que es ¿cómo se llama la de mi licenciada de la guardería? Sí. Lo mismo, o sea, es todo, solamente correos, no me regresan las llamadas, todo está detenido, entonces sí estoy muy estresada estos días. Ok, entonces, ¿qué tal, Elizabeth? Estás manejando, ¿no? ¿Tú estás manejando? Sí, aquí No, no manejes si estás en Zoom. No, pero no los veo. Ay, Está Dios mío, Dios mío. Ya llegué aquí, 3 segundos y ya llegué. Ok, esperamos a que llegues para que entonces pongas tu correo electrónico, bueno, Ajá. mentira, tu No, ese número ya de lo puse, teléfono. ese ya lo puse. Ok, entonces, en esta semana que sigue, danos un chance de hablar con alguien, a ver a quién conseguimos. Yo no tengo información en esa área, pero me puedo comprometer a trabajar con Jackie y preguntarle a Jackie. Jackie puede preguntarle a la gente de Think Small a dónde podrías ir para recibir una orientación sobre esto. ¿Está bien? Llegué. Sí. Muchísimas gracias. Jacqueline. Sí, ajá, sí, no sé la verdad, nosotros no sabemos, pero sería cuestión de preguntar y ver. Es la primera vez que oigo esto, no creo que, yo pienso que la aseguranza que tiene, me imagino que está bien. La cosa es que esté asegurada y si tiene algo, eso es lo importante. Así que, sí, podemos preguntar y a ver qué averiguamos, pero la verdad, solo tiene que estar asegurada. Y usted ya está asegurada. Así que, pero podemos preguntar. Muchas gracias, Jacqueline. Ujú. Bueno, muchas gracias a todos otra vez por estar conmigo y con Jacqueline y con Brenda. Agradecemos mucho de parte de Think Small, del Minnesota Children's Cabinet y del Departamento de Salud por haber estado con nosotros en el día de hoy. Espero que la pasen muy bien y que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, igualmente. Buen fin de semana para todos. Adiós. Ustedes también. Adiós. Adiós, adiós. Gracias por todo. Muchísimas gracias.